de los espíritus que te va a hacer la guerra para que tú no veas el cumplimiento de lo que salió de la boca de Dios son espíritus de estupor. Son espíritus que vienen para traer pereza, son espíritus que vienen para traer opresión a tu vida, para usted poder derribar esos espíritus que se oponen para usted ver el cumplimiento de lo que Dios le dijo. Se llama el clamor, porque habían espíritus principados oponiéndose al cumplimiento de esa palabra profética. Hay gente que no sabe eso, que hay principados que están asignados para que lo que Dios dijo de ti no se cumplan. Y te dirá, varón, ¿qué son los principados? Los principados no operan en cuerpo. Hay gente que dice, no, porque yo reprendí un principado de un cuerpo. Un cuerpo no soporta un principado, hermano. Y el principado me dice, en la familia de él hay una maldición desde hace 5 años. Y yo tengo que llevar a cabo esa maldición en la vida de él. Y vi que me presentó la esposa. Vi que él dijo, voy a buscar como ese medio para llevar a cabo la maldición en la vida de él. Y cuando el principado dijo que tenía que llevar a cabo la maldición que estaba en la familia, también en él, yo vi que de dentro del principado salieron demonios hacia la tierra. Dios te bendiga, familia. Dios bendiga tu vida en esta preciosa hora. Estamos aquí desde Excelencia Cristiana Televisión, conociendo el mundo espiritual, abriendo tus ojos espirituales. Estoy invitando aquí a un hombre de Dios, está con nosotros, con un poderoso testimonio, con un poderoso desarrollo de lo que son los impedimentos que no quieren que tú llegues, que no quieren que se cumpla, que no quieren que tú recibas, pero él se va a presentar delante de cada uno de ustedes. Amén, amén. Dios bendiga a cada uno de los que se están conectando acá en esta transmisión, en este segmento especial de Excelencia Cristiana Televisión. Y una vez más estamos por aquí, su hermano profeta Joel Jiménez, para traer una palabra fresca, para traer un testimonio, una experiencia sobrenatural que sabemos que va a impactar tu vida. Así que tienes que compartir este link con alguien más y enviárselo a tus familiares, porque hay más personas que van a ser bendecidas. Amén, amén, así es, no le cambie. Abróchese los cinturones porque vamos para aguas profundas. Y nuestro hermano va a comenzar a desarrollar para que tú sepas por qué estás ahí y todavía no has alcanzado lo que Dios dijo que tiene para ti. Amén, amén. ¿Sabes que hoy vamos a hablar acerca de eso? Porque muchas veces tenemos promesa de parte de Dios y la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para mentir, pero tampoco es hombre para arrepentirse. Ahora, la pregunta mía es, si Dios lo dijo, ¿por qué yo no lo estoy viendo? ¿Se está equivocando lo que yo estoy leyendo? ¿Se equivocó el profeta que me habló y dijo que era de parte de Dios? O sea, ¿qué está pasando en el mundo espiritual? Que lo que salió de la boca de Dios, yo entiendo que ya debí verlo, pero no lo estoy viendo. Entonces vamos a hablar de varios o de espíritus, demonios que se oponen para que la gente vea el cumplimiento de lo que Dios le ha prometido. Amén. Así que vamos a tocar aquí en la Biblia varios textos bíblicos. Lo voy a tomar despacio porque quiero ser de bendición y quiero que usted sea edificado. Entonces, antes de leer la palabra, te recordamos que te suscribes en este canal y comparte el link con alguien más. Yo voy a leer la Biblia en Génesis capítulo 15, verso 13 al 14 y otros textos más que vamos a ir tocando. Amén. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Mire, todo el que ha leído la Biblia, pues ya conoce la historia de nuestro padre de la fe, de Abraham. Y la Biblia dice en Génesis 15 que Dios le dio una palabra profética a Abraham y Dios le dijo: ten por cierto que tu descendencia será esclava 400 años en una nación y allí ellos van a ser oprimida. Y esa descendencia de Abraham, que fue oprimida 400 años, fue el pueblo de Israel. Amén. El pueblo de Israel, que ya todos sabemos que llegó a Egipto por medio de José, por medio del patriarca Jacob. Así llegó esa nación a Egipto, porque en los planes de Dios estaba poner a José como gobernador en Egipto, con tal de que él fuera un preservador de vida. Ahora, lo cierto es
que cuando el pueblo llega a Egipto, no solo llega por la abundancia que había en Egipto, sino que ya había un propósito, había una palabra profética que estaba marcando el destino de Israel, y ya Dios se lo hubiese dado a Abraham. O sea, antes de que el pueblo llegara a ese territorio, ya había una promesa divina de parte de Dios, y era que en ese territorio ellos iban a ser oprimidos. Dice que en ese territorio ellos iban a servir, pero Dios le hubiese dicho, a los 400 años yo lo voy a sacar de allí con grande riqueza. Pero cuando uno se lee la palabra en Éxodo capítulo 12, verso 40, dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. O sea, hay una diferencia entre lo que Dios dijo y entre lo que el pueblo vivió. Dios habló de 400 años, pero dice la Biblia que el pueblo salió a los 430 años. La pregunta sería, ¿mintió el Señor? Porque como decíamos ahorita, la palabra establece que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y muchas veces dijimos, si Dios lo dice, Dios lo hará. Es verdad, pero hay una parte que te toca a ti hacer. ¿Sabe por qué ese pueblo no salió en el tiempo que Dios le hubiese jurado a Abraham que ellos saldrían? Porque nadie se hubiese levantado a proclamar la promesa de parte de Dios. Entonces, una de las cosas que se oponen, o uno de los espíritus que te va a hacer la guerra para que tú no veas el cumplimiento de lo que salió de la boca de Dios, son espíritus de estupor, son espíritus que vienen para traer pereza, son espíritus que vienen para traer opresión a tu vida. Es el espíritu de Faraón. Porque la Biblia dice que la opresión que Faraón le ponía al pueblo era para que ellos no creyesen a la verdad. Era para que ellos creyesen que la verdad era una mentira y que la mentira era una verdad. Aleluya. Porque ¿qué era mentira de parte del diablo? Que ellos iban a quedar ahí. Amén. ¿Qué era mentira de parte del diablo? Que Dios se olvidó de ellos. Que Dios no estaba con ellos. Esa era la mentira de parte del diablo. Y ellos estaban creyendo que esa mentira era verdad. Sin embargo, entonces creían que la verdad de Dios era mentira en su vida, porque Dios hubiese dicho que ellos saldrían a los 400 años. Pero a través del espíritu de opresión, a través de ese espíritu faraónico, a través de ese espíritu, el enemigo empezó a atacarlo. ¿Para qué? Número uno, para que ellos olvidaran o se olvidasen de lo que Dios le dijo. ¿Ve? Entonces, de esa manera, ese espíritu empezó a atacarlo para que ellos se olvidaran, número uno. Número dos, para que ellos se pusieran perezosos, haraganes, y no se levantaran a proclamar la palabra que Dios le desató. Amén. Dios en una ocasión habló con Josué y le dijo, yo he entregado a Jericó y sus hombres de guerra, pero ¿a quién le tocaba pelear? ¿A quién le tocó darle 7 vueltas a los muros? ¿A quién le tocó hacer guerra espiritual? Porque eso era guerra espiritual. Le tocó a Josué. Amén. Y le tocó al ejército. Entonces, nos podemos dar cuenta que uno de los primeros espíritus que te van a atacar a ti para que tú no veas el cumplimiento de lo que Dios le dijo son espíritus de estupor, son espíritus faraónicos y son espíritus que vienen a traer pereza y conformismo a tu vida. Porque mucha gente sierva dice, no, porque si Dios lo dijo, Dios lo hará. La pregunta es, no dijo Dios que saldría en 400 años, pero Éxodo, como leímos, 12:40 dice que ellos salieron a los 430 años. Pero también Dios dijo que le entregaba una tierra. Sin embargo, esa generación no entró a la tierra que Dios le prometió. No. Y no porque Dios no tuviera el poder para entregársela, sino porque ellos nunca creyeron. Ellos siempre endurecieron el corazón, criticaron, murmuraron, y por eso el tiempo de recibir nunca llegó. Y murieron sepultados como langostas en el desierto, porque así se vieron delante de los gigantes. Entonces hay dos vertientes. Hay un enemigo que te ataca, hay un enemigo que te roba, hay un enemigo que te impide, pero tú puedes ser también tu mismo enemigo para que lo de Dios no se cumpla en tu vida. Porque en este caso, el pueblo de Israel tenía hambre, se le daba maná. Tenía sed, se le daba agua. Todo lo que pedían lo veían, y aún así no creyeron, aún así no entraron, aún así no poseyeron. O sea, tú puedes ser tu peor enemigo para recibir lo que Dios te prometió también. Claro. Entonces podemos ver que esa es la incredulidad, el ataque a la incredulidad.
no lo hizo entrar, ¿verdad? Sí. A lo que Dios le dijo. Pero en el caso de aquí atrás, que era salir en el tiempo Sí. que Dios estableció, la gente diría, ¿y cómo yo puedo derribar eso? La Biblia dice que el pueblo de Israel comenzó a clamar. Y la palabra clamar, cuando usted la traduce, tiene que ver como con un asedio, Sí. tiene que ver con una desesperación. No era que ellos clamaban hoy por su liberación y mañana no, sino que día y noche vivían clamando a Jehová hasta ver la liberación de lo que Dios habló en su vida. Y yo quiero en este caso hablarle a una madre que Dios le ha dado la palabra de que su hijo no va a morir en las drogas, de que su hijo no va a morir en las calles, de que su hijo no va a morir en el alcohol. Es tiempo de que tú te levantes a clamar a Jehová, no un día, no cuando te acuerdes, sino constantemente delante de Dios. Entonces, uno de los primeros instrumentos para usted poder derribar esos espíritus que se oponen para usted ver el cumplimiento de lo que Dios le dijo, se llama el clamor. Porque la Biblia dice que el pueblo de Israel clamó delante de Jehová y dice que entonces Dios comenzó a tratar con Moisés. Dice que descendió, amén. Entonces, mientras el pueblo clamaba, Dios estaba tratando con un hombre que no quería atender el llamado de Dios, con un hombre que el enemigo trató de tacharlo como asesino. Entonces, vuelvo y te repito, no sé de qué Satanás quiere tachar tus hijos, quiere tachar tu familia, pero yo quiero decirte que mientras tú clames a Dios, Dios va a estar tratando con tu familia. Nada se queda nulo en el mundo espiritual. Hay espíritus que comienzan a ser derribados, hay malicia que comienzan a ser quitada cuando tú comienzas a clamar a Dios, porque según ellos clamaban, entonces Dios estaba tratando con el hombre que Dios iba a usar para traer la liberación de ese pueblo. Entonces podemos ver un pueblo atrasado 30 años. Ahora, cuando uno se lee el libro de Daniel, capítulo 10, tú te das cuenta que con Daniel se está dando una situación también en base a una profecía que el Señor desató. Y es que en Daniel capítulo 10, verso 12 al 13, la Biblia habla de un ángel que se le aparece a Daniel. Pero antes de ese ángel, la Biblia dice en el libro de Daniel capítulo 10, que Daniel se propuso, en el verso 2 y 3 dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces, ahí podemos ver que en aquellos días Daniel dice que él entró en un ayuno. La pregunta sería, ¿por qué entró Daniel en ayuno en aquellos días? La Biblia dice que el pueblo de Israel otra vez está entonces ahora cautivo, pero en Babilonia. Ahora, esa cautividad tenía un tiempo establecido, porque todo el mundo tenía fecha de vencimiento. Igual que el pueblo de Israel, estando en Egipto, tenía 400 años como fecha de vencimiento. Asimismo, el pueblo de Israel, estando en Babilonia, también su cautividad, su opresión, tenía una fecha de cumplimiento, y Daniel lo sabía porque Jeremías lo profetizó. Jeremías lo profetizó en el capítulo 29 de Jeremías, verso 10 y verso 11. Pero vamos a leer el 10, que dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Aleluya. Daniel se dio cuenta que los 70 años que profetizó Jeremías ya se hubiesen cumplido y ellos seguían cautivos en Babilonia. Así es. Entonces Daniel sabía que el hecho de ellos seguir cautivos era porque había oposiciones del mundo espiritual. Había una palabra profética que no se hubiese materializado porque habían espíritus principados oponiéndose al cumplimiento de esa palabra profética. Alguien tiene que prestar más atención acá.
habían, repito, principados. Hay gente que no sabe eso, que hay principados que están asignados para que lo que Dios dijo de ti no se cumplan. Entonces, varón, ¿qué son los principados? Los principados no operan en cuerpo. Hay gente que dice, no, porque yo reprendí un principado de un cuerpo. Un cuerpo no soporta un principado, hermano. Hay gente que dice, no, porque los principados no pisan tierra. Tienen prohibido pisar tierra, porque las mismas reglas que ellos recibieron estando en el cielo, aunque están en la tierra, hay reglas que están sobre ellos, o aunque están en tiniebla, mejor dicho, hay reglas que están sobre ellos todavía. Es como el ángel que se le apareció a Jacob, que le dijo, suéltame porque raya el alba. Ese ángel tiene prohibido operar en el día, sino durante la noche. Sí. Entonces, ese tipo de principados, que ahora son demonios, pero que anteriormente eran ángeles, ¿verdad? Eran príncipes, como el arcángel Miguel. Ese tipo de principado, de demonios, tienen prohibido pisar tierra. Ellos no pisan tierra. Entonces, los principados operan en los aires y son arquitectos de las tinieblas. Los principados son los que hacen los diseños para traer destrucciones a la familia. Los principados hacen diseños y tienen demonios asignados que hacen los papeles de obreros y de ingenieros con tal de que ese diseño se lleve a cabo en esa familia. Un diseño de destrucción, un diseño de maldición. Porque yo recuerdo que en una ocasión tuve una experiencia y en la experiencia vi un principado en los aires. Cuando miro el principado me habla. Y cuando él me habla acerca de un varón de Dios y de una esposa que él tiene. Y el principado me dice, en la familia de él hay una maldición desde hace 5 años. Wow. Y yo tengo que llevar a cabo esa maldición en la vida de él. Y vi que me presentó la esposa. Vi que él dijo, voy a buscar como ese medio para llevar a cabo la maldición en la vida de él. Y cuando el principado dijo que tenía que llevar a cabo la maldición que estaba en la familia, también en él, yo vi que de dentro del principado salieron demonios hacia la tierra. Wow. Salieron esos espíritus que la gente le dice de Santa Marta y de Anaísa, que son espíritus que vienen a traer contiendas en la pareja. Son espíritus que meten la infidelidad en la pareja sin hablarle de infidelidad. Sí. Pero eso es otro tema. Sí. Lo cierto es que los principados se oponen para que tú veas el cumplimiento de lo que salió de la boca de Dios. Amén. Porque así como hay ángeles asignados para que la bendición de Dios o lo que Dios te prometió se materialice para venir de ayuda de parte del cielo, así entonces hay principados para querer traer la maldición de tu familia a tu vida. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando Daniel se da cuenta que van los 70 años cautivo en Babilonia, no Daniel dijo, algo está pasando en el mundo espiritual, porque Dios no es hombre para mentir, repetimos, hijo de hombre para arrepentirse. Y dice, y yo me propuse ayuno. Daniel se propuso un ayuno hasta que el cielo le respondió. Hay gente que tiene que saber que para ver el cumplimiento de lo que Dios le dijo, tiene que meterse en ayuno y oración hasta que el cielo te responda. Amén. Mira, es tan poderoso lo que tú estás diciendo, que en el Éxodo, cuando el Señor saca a su pueblo de la cautividad, que viene Jacob, viene José, dice que murió José y toda su descendencia. Entonces no había nadie que clamara, no había nadie que recordara la promesa que Dios le había dado a Abraham. Por eso ellos se acomodaron. Por eso a ellos se les olvidó que había una palabra de que tenían que salir a los 400 años, porque se había muerto la generación que movía a Dios, la generación que conocía a Dios, la generación que cargaba, que portaba la promesa, había muerto, había terminado. Se había levantado una generación que no tenía el conocimiento. Entonces tú dices, de un espíritu de tupor, al enemigo no le interesa que tú conozcas lo que Dios te ha prometido, que tú conozcas la palabra, que tú te adentres, porque si tú te mantienes, si te dan arroz con habichuela, tú te conformas. Pues fíjate que ellos comenzaron a lamentarse por la cebolla, por los pepinos, por los guisos, porque tenían una mentalidad todavía esclavizada, aunque ya la orden de libertad había sido dada. Sí. Entonces Dios tiene que levantar a Moisés para que Moisés active esta liberación que ya tenía que haberse dado. Sin embargo, Daniel dice, ven acá, aquí hay un problema.
Ya pasaron los 70 años y el mismo Daniel declara en su oración, nadie ha venido delante de ti, nadie ha venido a reclamar la promesa, y yo, Daniel, vengo como intercesor a pedirte perdón por mí, a pedirte perdón por el pueblo, por los príncipes, por los gobernadores, por las familias que no han venido a reclamar esta promesa que ya está pactada, que ya está señalada para nosotros. Que ya está establecida. Amén. Entonces nos podemos dar cuenta que Daniel se levanta en ayuno y oración hasta que el cielo le responda en un sacrificio vivo. Dice, no pasé manjar delicado por mi boca, sí, tampoco me ungí con ungüento. Entonces, hay algo que está pasando aquí, y es que cuando Daniel se mete en esa dimensión de ayuno, un ángel del cielo desciende y le da la siguiente respuesta. sí. Le dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Wow. El ángel dice, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a humillarte delante de la presencia de Dios, tus palabras fueron oídas. Y desde el primer día yo he venido, pero ya han pasado 21 días. Entonces, ¿qué pasó? Que él salió desde el primer día y ya han pasado 21 días. Entonces el ángel le dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Aleluya. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarnos, y quedé allí con los reyes de Persia. La oración de Daniel estaba removiendo el mundo espiritual de tal manera que se estaba moviendo un ángel mensajero, pero también se estaba moviendo un príncipe y sus ángeles. El príncipe Miguel, de parte del reino de Dios, sí, hay gente que no se ha dado cuenta que el ayuno y la oración mueve todo tipo de clase de ángeles que Dios tenga que enviar para que la respuesta llegue a tu favor. Estoy hablando con alguien que cree que no está pasando nada en el mundo espiritual. Cuando tú estás de rodillas en la tierra, el cielo está respondiendo a tu oración. Había un movimiento en el mundo espiritual. Pasó un día, 2 días, 3 días. Y dice la Biblia que el príncipe de Persia y de Grecia se opusieron. Pero por causa de la oración de Daniel, el príncipe Miguel y sus ángeles fueron enviados de parte de Dios. Amén. Para traer una respuesta. Y hay alguien que está conectado ahí que tiene que saber que hay príncipes que están siendo enviados de parte del cielo. Hay ángeles que están siendo enviados de parte del cielo para pelear esa batalla a tu favor. No sabemos si el pleito es por tus hijos, si el pleito es por tu ministerio, si el pleito es por tu negocio, pero queremos decirte que es tiempo de avanzar y es tiempo de que sigas ayunando y orando, porque algo está sucediendo y aconteciendo en el mundo espiritual. Se está peleando una batalla a tu favor. Así es. Entonces, la pregunta es, si Daniel está en obediencia delante de Dios, si Daniel está bien delante de Dios, el ángel, por ende, que también es enviado, está bien delante de Dios, ¿dónde encuentran legalidad para oponerse el príncipe de Persia y de Grecia? Porque la promesa de Dios no solo te afectan a ti. Las promesas de Dios son para ti y tus generaciones. Las promesas de Dios son sempiternas. Comienzan en la tierra y terminan en el cielo. Amén. Una vida tuya no es suficiente para tú ver el cumplimiento de todo lo que Dios te dijo. Por eso lo que Dios le dijo a Abraham todavía en los días de nosotros está prosiguiendo. Dios te dice que te va a prosperar a ti y tú crees que por 3 carros, 2 jipetas que tú tienes y un negocio y eso era todo lo que Dios te dijo, tu vida no es suficiente para ver todo. Dios continúa con un Isaac, Dios continúa con un Jacob, Dios continúa con un José. Sí. Lo que quiero decir es que la profecía que estaba peleando Daniel afectaba generaciones. No era la liberación de él personal que él estaba peleando. Estaba peleando la liberación de un pueblo completo. Entonces hay un sistema que por la oración de Daniel, un ángel es enviado, un príncipe también a pelear a favor de Daniel y del pueblo,
Pero vemos entonces dónde encuentran legalidad el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. ¿Qué le da legalidad a esos dos principados para oponerse? El pecado del pueblo. Sí. Y hay gente que no sabe que ellos están luchando con el pecado de su familia. Amén. Daniel no estaba en pecado. Daniel no estaba en cautividad por el pecado de él. Daniel estaba en cautividad por el pecado de sus padres, por el pecado de sus familiares, por el pecado de sus descendientes. Sí. Entonces Daniel dijo, yo entiendo ya que ni el pueblo ni yo podemos estar en esta condición porque yo le estoy sirviendo de manera íntegra a Dios. Y estoy en obediencia delante de Dios. Y Daniel entendió que había una profecía que decía que ya ese pueblo debió ser libre de la cautividad. Entonces, por un lado, tenemos a Daniel bien delante de Dios, moviendo ángeles, mensajeros y príncipes de parte de Dios, pero entonces hay una oposición. ¿Y de dónde viene la oposición? Viene del pecado del pueblo. Entonces tenemos creyentes que no saben que ellos, la lucha que están teniendo actual es por un altar que tenía su papá. Sí. Es por un altar que tenía su mamá. Y son gente que como Daniel, Dios lo escogió para derribar todo altar. Porque te voy a decir algo. Lo único que puede derribar un altar de las tinieblas es que tú le levantes altar a Jehová. Sí. Porque la Biblia dice que en los días que los filisteos tomaron el arca, la llevaron al templo de Dagón y la pusieron frente a Dagón. Y dice la Biblia que cuando entraron al otro día, la imagen de Dagón estaba en el suelo. Sí. Porque donde se levanta un altar a Jehová, no puede prevalecer un altar de las tinieblas. Amén. Entonces, tenemos creyentes acá que nos están mirando, que no saben que lo que se le está oponiendo para que ellos vean el cumplimiento de lo que Dios le dijo, son espíritus que tus padres, tus ancestros abrieron puertas. Es el pecado de tu familia. Hay demonios que se oponen para que tú veas ese cumplimiento. Porque el diablo sabe que si tú ves el cumplimiento de lo que Dios te dijo, no solo serás salvo tú, sino que como dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Esa es una promesa que Dios te dio. La pregunta es, ¿te vas a quedar como el pueblo de Israel de brazo cruzado? ¿O te vas a levantar como Daniel en un espíritu de ayuno y oración para que todo principado que te haga la guerra caiga por tierra? Para que los demonios que están asignados a los principados y que le están haciendo la guerra a tus hijos salgan de su cuerpo. Porque tú sabes cómo romperle los planes al diablo. Tú sabes cómo derribar cualquier plan del enemigo. El sistema fue que te levantaste en ayuno y te cansaste. Te levantaste en oración y te retiraste. Te levantaste de madrugada a clamar por tus hijos y dejaste que te saquen de la oración de madrugada. Pero yo vine a hablar con los Daniel y con las Danielas que Dios va a levantar en este tiempo. Que a pesar de que el infierno soltó un edicto, la Biblia dice que Daniel seguía orando 3 veces al día. Daniel mantenía el mismo horario, el mismo lenguaje y la misma posición en el mundo espiritual, aunque se soltara un edicto contrario. Así es. ¿Sabe? Eso es tan fuerte que se necesita despertar, se necesita levantar. Hay una palabra de Dios, hay una promesa, hay un llamado, hay un propósito, hay un ministerio, pero se necesita alguien que accione, que entre en movimiento. Fíjese que no aconteció nada hasta que se levantó uno, hasta que uno vino delante del Señor, hasta que uno reconoció, hasta que uno pidió perdón. Y se necesita un hombre, se necesita una mujer que diga, yo estoy aquí por mi casa, yo estoy aquí por mis hijos, yo estoy aquí rompiendo todo lo que mis padres vinieron arrastrando hasta ahora. Se necesita uno que se levante como Noemí. Ay, 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 ay. Cuando Ruth le dijo, no, 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 es que tu tierra es mi tierra, tu Dios es mi Dios y en mí se va a cumplir lo que prometieron allá en tu tierra. Se necesitan mujeres, se necesitan hombres en estos tiempos, gloria al Señor, que rompan con todo paradigma, que derriben toda oposición, que derriben todo gigante. Fíjate, que tuvo que levantarse un Moisés para que ellos salieran de Egipto. Tuvo que levantarse un Daniel que intercediera por aquellos que ya no querían interceder, que orara por aquellos que ya no querían orar, que les recordara al pueblo del Señor que había una palabra de 70 años que ya se habían cumplido. Tú eres esa mujer, tú eres ese hombre, tú eres esta generación
que Dios levanta, que Dios activa para recuperar lo perdido, para que se cumpla la promesa. Se necesita un Caleb, se necesita un Josué que diga, nos los comeremos como pan, porque serán como pan en nuestras manos y entraremos a nuestra tierra prometida. Entonces, así es, tú no te puedes quedar de brazos cruzados. Daniel entendió que él no era uno más. Daniel entendió que él no era de aquellos que iban a pasar toda la vida cautivo. La Biblia dice, repito, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Daniel se dio cuenta que Jeremías profetizó que en 70 años debían ser libres. Y cuando se fue en ayuno y oración, se dio cuenta que había un príncipe de Persia y de Grecia que se oponía. Entonces, espíritus, demonios que se oponen para que yo vea el cumplimiento de lo que Dios me dijo. Principado de Persia y de Grecia se oponen. Espíritu faraónico, espíritu de estupor, se oponen todos, se combinan para que tú no veas el cumplimiento de lo que Dios te dijo. Entonces, uno se da cuenta que el pueblo de Israel duró 30 años adormecido, pero Daniel no. Daniel dijo, mi familia no se va a perder. Daniel, si lo llamo estos tiempos, diría, si lo llamo estos tiempos, porque no tuvo hijos, pero si lo llamo estos tiempos, diría, mis hijos no se van a perder. Mi mamá no se va a perder. Yo estoy afincado en que en el Dios que yo he creído me dice que seré salvo yo y mi familia. Y a mí esa promesa se me metió en la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo me convertí, en el caso del seno de mi casa, el primero que me convertí fui yo. Y mi familia estaba sumergida en la idolatría y en la hechicería. Mi mamá y mi hermano también. Ambos estaban sumergidos ya en la brujería, en la hechicería, y mi hermano buscando hacer pacto con Satanás y cuanta diablura le podían venir a la cabeza. Y yo recuerdo que yo decidí entregarle mi vida a Dios y decidí entonces levantar en mi casa un altar a Jehová y comenzar a orar ahí. Hermano, óigame bien, era yo orando y mi hermano metiendo brujería. Y cuando yo veía que él llegaba con la brujería, yo decía, diablo, por donde mismo entraste, tú vas a tener que salir. Aleluya. Yo recuerdo que de madrugada me levantaba y cogía aceite y lo ungía. Y lo declaraba un evangelista y lo declaraba un profeta. Hoy hay mucha gente que lo creen porque lo ven. Yo lo veo porque lo creí. Aleluya. ¿Estamos entendiéndolo? Y porque lo hablaste. Lo creí y lo hablé y le oré y lo ungí y lo ungía. Y recuerdo que una noche tuve un sueño y todavía en el sueño me voy orando por él y veo como que él se me revela y me di cuenta que en el sueño no era él que se me revelaba, era el demonio que estaba en él, sí, que no quería que yo siga orando por él. Y pareciera que mis oraciones eran en balde porque la situación empeoraba con él. Más se sumergía en los vicios, más se sumergía en la brujería. Pero te diré algo, eso es señal de que lo que Dios te dijo está a tiempo de cumplirse. Porque la Biblia dice en el libro de Hechos que cuando se acercaba el tiempo del cumplimiento de la promesa que Dios hubiese hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Así es. Pero dice que en Éxodo, que cuanto más lo oprimían, más crecían. Entonces la opresión, ¿sabe por qué el diablo se la trajo al pueblo? Porque sabía que el tiempo del cumplimiento estaba llegando. Así es. Entonces yo quiero hablar con alguien que está orando por su familia y cree que está orando en vano. Y dice, pero mi esposo está peor, mi mamá está peor. Eso es señal de que el tiempo del cumplimiento, de la salvación de tu familia completa, ya llegó. Así es. No es que va a llegar, ya llegó. Pero tú tienes que levantarte. Y yo recuerdo que empecé a tirar guerra espiritual en mi casa, a pelear con el mismo diablo. Y levantándome de madrugada y reprendiendo al diablo en mi casa y orando y reprendiendo. Y mi hermano comenzó a recibir liberación y mi mamá comenzó a recibir liberación. Ya ellos no iban a consultarse a los brujos, comenzaron a visitar la iglesia. Aleluya. Ya ellos no le llevaban dinero a los brujos, ellos ahora ofrendaban en el altar a Jehová. Yo recuerdo que mi hermano empezó a decirme, sácame esa brujería de aquí. Yo no quiero esa brujería. Aleluya. Y cuando él me decía así, yo mismo echaba mano a la brujería. Y cuando agarraba la brujería, le decía, tú ve diablo, que por donde mismo tú entraste, por ahí va a tener que salir. Y yo recuerdo que él me testificó, después que él se convirtió, que él en una arrancó para Haití y duró 3 días haciendo un trabajo. Yo no sabía nada. Y él puso ese trabajo, ese candil y todo lo que le dieron allá en Haití. Y lo puso abajo de la cama. Y yo oraba ahí de rodillas. Yo no sabía que había un trabajo de brujería. Y él me testifica, después que se convirtió, que yo orándole al Señor, ese trabajo de brujería se explotó.
Dios mío. Y él, después que se convirtió, le preguntó al Señor, Señor, ¿y qué fue que pasó con ese trabajo que yo duré 3 días preparándolo y lo encontré explotado? Y el Señor le dijo a él que lo que él hubiese durado días buscando, por medio de la oración, se le desbarató. Aleluya. Se rompió. No le daba resultado lo que hacía a causa de la oración, a causa de los clamores. O sea que no importa los espíritus que se quieran oponer para tú ver el cumplimiento de la salvación de tu casa completa. Porque Dios no solo vino por ti, vino por tu casa completa. Tú tienes que levantarte. Tú tienes que hacer vallado. Tú tienes, como decía la sierva aquí, que levantarte e interceder. Porque aunque el diablo te quiera hacer creer lo contrario, escúchame bien, tú eres el hombre y eres la mujer que Dios escogió para traer la liberación de tu familia. Si no, pregúntale a Gedeón, que el ángel le habló, sí, y le dijo, derribe el altar de Baal y de Acera que tiene tu papá. Amén. Antes de traer la liberación al pueblo completo, vamos a derribar altares primero. Sí, amén. Entonces, lo que Dios me puso a hacer a mí fue a derribar altares de brujería, a derribar la maldición primero, para que entonces luego venga la liberación, y a través de la liberación entonces venga la bendición de Dios a la casa. Así es. Mira, hay un detalle poderosísimo, y es que Faraón dice que cuando él veía que el pueblo se multiplicaba, él entendió que ellos eran más fuertes y más poderosos con ellos. Sí. Satanás sabe lo que tú portas. Sí. Satanás sabe lo que hay de Dios en ti. Lo que él no quiere es que tú lo conozcas. Lo que él no quiere es que tú lo manifiestes. Él no quiere que tú lo sepas. Entonces él dice, vamos a ponerle carga. No sea que viniendo guerra, ellos se salgan de nuestra mano. O sea, Satanás no quiere que tú descubras el guerrero que tú eres, sí, la guerrera que tú eres, el intercesor o la intercesora que tú eres. Por eso viene con carga, viene con opresión, viene con persecución, viene con temores, viene con terrores, gloria al Señor, para tratar de detener e impedir que esa manifestación de Dios se materialice en ti y en los tuyos. Él dijo, tenía miedo. Satanás tiene miedo de lo que tú portas. Sí. Satanás tiene miedo. Mira, aquí hay un hombre que dice, yo no me cansé, aunque vi que la cosa se puso peor. Sí. Yo no desistía, aunque veía que mi hermano seguía buscando la brujería. Yo seguía delante de Dios reclamando el cumplimiento de la promesa en mi hermano. Y así hay mujeres que tienen que seguir clamando por ese esposo. Así hay hijos que tienen que seguir clamando por la liberación de esos padres. No nos podemos rendir, no nos podemos callar, no podemos retroceder. La responsabilidad está en nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros nos sacó Dios primero para que a través de nosotros ellos vengan también a los pies de Cristo. Pero necesita Dios uno que accione, que se levante, que mueva, que no desista, que no se calle, que no se canse, que no se devuelva hasta que vea el cumplimiento de la promesa de Dios en sus manos. Mira, y hay algo, y es que siempre el hombre y la mujer que Dios escoge, la Biblia dice que de lo más vil y menospreciado, y que lo que no es, escoge Dios para avergonzar lo que es. Sí. Es lo que Dios escoge, lo más vil y menospreciado. Entonces, siempre el que Dios escoge de la familia, el diablo le quiere hacer creer que es la vergüenza de la familia. Sí. Como se lo quiso hacer creer a Gedeón. Y cuando el ángel le habló, dijo que yo soy el más pequeño de Manasés y el más pequeño de la tribu de Benjamín. Gedeón dijo, yo soy para... Gedeón consideraba que él era la vergüenza de su familia. Sí. Pero el ángel le dijo, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Aleluya. Y eso es suficiente, que Dios esté contigo para derribar todo espíritu que se opone, para que tú veas el cumplimiento de lo que Dios te dijo, para que tú veas el cumplimiento de lo que Dios habló acerca de tu familia. Entonces, ¿qué pensaba Gedeón que era? Gedeón pensaba que él era la vergüenza de su familia. Aleluya. Y el ángel le abrió los ojos. El Señor le abrió los ojos y le dijo, tú no eres la vergüenza de tu familia, tú eres el hombre que Dios escogió. Aleluya. Para quitar la vergüenza de tu familia. Sama. Entonces, hay gente que no está mirando ahí, que no se ha dado cuenta y que el diablo te ha querido hacer creer a ti
que tú eres la vergüenza de tu familia. Aleluya. Yo vine, así como ese ángel vino de parte de Dios a hablarle a Gedeón, yo vine de parte de Dios a decirte que tú no eres la vergüenza de tu familia. Aleluya. Tú eres el hombre que Dios escogió, tú eres la mujer que Dios escogió para quitar la vergüenza, el asedio y la malicia y la maldición de tu familia. Así que tú tienes que levantarte un espíritu de fe, Sí. y tienes que levantarte un espíritu de intercesión, y tienes que levantarte un espíritu de oración y en un espíritu de ayuno, y comenzar a pelear por tu familia, y comenzar a pelear por tus hijos, y comenzar a pelear por ese esposo, y comenzar a reclamar en el mundo espiritual la promesa que Dios te dio. Ya hace tiempo que habían familias tuyas que debieron estar convertidos, pero tú tienes que levantarte, porque Israel tenía que salir a los 400 años y salió a los 430. Puede ser que el tiempo del cumplimiento, puede ser no. Yo creo en que ya llegó para tu vida, pero tienes que levantarte en fe para que pueda derribar todo espíritu faraónico y todo príncipe de Persia y todo príncipe de Grecia y todo principado y todo espíritu territorial que se está oponiendo al cumplimiento de lo que Dios te dijo. Así es, gloria al Señor. A mí también me tocó libertar a mi padre y entregarle el alma de mi padre al Señor, porque no me rendí. Yo dije, no, esta maldición se rompe en mi papá, se rompe en mí y se rompe en mis hijos. Y yo le pedí al Señor que cuando mi padre muriera, lo último que hiciera fuera adorar su nombre. Y adorando su nombre, mi papá y yo le entregué el alma de mi padre al Señor. Y tú también lo puedes hacer y tú también lo vas a lograr. Qué bueno que te quedaste hasta este último tiempo. Vamos a compartir. Dale me gusta, suscríbete al canal de Excelencia Cristiana. Este tipo de contenido abre los ojos espirituales, despierta el espíritu dormido y levanta al caído. Comparte, dale me gusta, suscríbete. Se despide tu hermana Teresa Polanco, nuestro hermano Joel Jiménez. Únete como colaborador, amén, y declaramos en el nombre de Jesús fuerza sobre ti y que te levantas como un hombre y como una mujer que Dios escogió. En el nombre de Jesús. Amén.